¿Qué pasó realmente en Huancavelica? ¿Fue un enfrentamiento contra el narcotráfico o una ejecución disfrazada? Hoy, nuevas versiones, testimonios y pericias empiezan a derrumbar la narrativa oficial, y lo que está saliendo a la luz es grave. Te voy a dar el contexto. Un grupo de jóvenes viajaba en una camioneta. El resultado fue varios muertos y heridos y una versión oficial que habla de un supuesto enfrentamiento con las fuerzas del orden, en este caso el ejército. Pero desde el inicio algo no cuadraba. Los familiares de las víctimas lo dicen claro. No eran delincuentes, no eran narcotraficantes y tampoco eran mochileros. Por otro lado, el abogado Anthony Crespo, representante de las familias de 4 víctimas, lo afirma sin rodeos. No eran mochileros. Denuncia que están intentando meter a todos a un mismo saco para justificar lo ocurrido y favorecer a los militares involucrados del asesinato de estas personas. Por otro lado, uno de los sobrevivientes revela un dato impactante. Muchos de los pasajeros ni siquiera se conocían entre sí. No hubo disparos desde la camioneta, el chofer no se detuvo y la respuesta fue brutal de parte del ejército. Más de 60 disparos contra el vehículo. ¿Eso es un protocolo de intervención o uso desmedido de la fuerza? Ahora vamos a las pruebas. Según las pericias dicen que no se encontraron armas, no se encontraron drogas y las balas provinieron de una sola dirección, el ejército. Además hay 2 sobrevivientes heridos. Su testimonio va a ser clave. Y 8 soldados fueron detenidos, pero ya fueron dados en libertad. A pesar de esto, ya se intentó instalar otra versión, que eran sospechosos, que estaban involucrados en actividades ilegales y que fue un operativo legítimo. Incluso el jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, han señalado a las víctimas sin que existan pruebas concluyentes. Eso no es nuevo. En el Perú, cada vez que ocurre una tragedia así, aparece el mismo patrón. Se criminaliza a las víctimas, se justifica el accionar militar y con el tiempo todo queda en el olvido. Y ya pasó antes. En el 2021, durante las protestas, hubo muertes. Y hasta hoy, ¿cuántos responsables han sido sancionados? Ninguno. Pero eso, hoy muchos temen a lo mismo, la impunidad. Pero también acá hay un factor político. Se hablan incluso de las leyes que protegen a los miembros de las Fuerzas Armadas, en casos de uso de la fuerza, y de los posibles vínculos políticos que podrían influir en el rumbo de la investigación. En un país en contexto electoral, la narrativa se convierte en un campo de batalla. Entre los fallecidos están Jaime Bendezú, Paraguay, Cristian Vilcatoma, Águila, y hay aún personas sin identificar en la morgue. Familias enteras exigen justicia, sin cámaras y sin apoyo mediático. Pero hay una pregunta incómoda. Si no hubiera ocurrido en Miraflores o San Isidro, ¿el país estaría reaccionando igual? Posiblemente no. Eso también habla de la desigualdad, del centralismo y qué vidas importan más en la agenda nacional. En conclusión, lo de Huancavelica no es solo un caso policial, es un espejo del país. Un país donde se construye culpables antes que pruebas, se protege al poder antes que a las víctimas y donde la justicia muchas veces llega tarde o nunca llega. Si no se investiga a fondo, si no se escucha a los sobrevivientes, si no se respeta la verdad, esto solo será otro caso más archivado en la memoria corta del Perú. Pero la diferencia la puede hacer la presión ciudadana, porque cuando el silencio gana, la impunidad también. Nos vemos hasta la próxima, dale like, comparte y suscríbete a mi canal.